Sin duda, un tema que va a acaparar las noticias en lo que queda del año y seguramente parte del próximo año es lo referente a la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para este próximo periodo legislativo que inicia ahora en septiembre. Primeramente se anunció la salida de Paulo Gómez de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y que pasaría a coordinar los trabajos de una especie de gabinete de coordinación o comité que va a llevar los trabajos de esta nueva reforma político-electoral. Hay que recordar que en el tema específico de Paulo Gómez se da el anuncio un día después de la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, donde a Paulo Gómez se le ha señalado en múltiples ocasiones de utilizar la UIF como un brazo de persecución político más que en la lucha y el combate en contra del lavado de dinero, que es la razón esencial de existencia de dicha dependencia. Anuncia Claudia Sheinbaum esta comisión con siete personajes bastante cercanos, inclusive todos miembros del actual gobierno. Pablo Gómez la preside, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Merino, Agencia Digital, Ernestina Godoy, Consejería Jurídica, Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de Presidencia, Jesús Ramírez, coordinador de asesores, y por último Arturo Saldívar, coordinador político y de gobierno. ¿Por qué es importante este tema? Digo, inicialmente el tema de los personajes. En México, las reformas electorales, sobre todo las más recientes, desde que conocemos o podemos afirmar que atravesamos un periodo de una democracia incipiente, estas reformas han sido trabajadas y han sido realizadas a petición de las oposiciones. Y esto obedece a una lógica muy simple. Cuando un partido, cuando una fuerza política pierde la elección, pues suele sentirse agredido o agraviado con las reglas. Caso, por ejemplo, en 2006 es Morena quien solicita la reforma político-electoral que se concreta en el 2007, donde se limita la participación del sector privado, de televisoras, etcétera. Y así ha venido sucediendo con cada una de las reformas políticas, las cuales han salido todas en consenso. Sin embargo, desde que Morena está en el poder y más ahora con la mayoría artificial con la cual tiene más de 2/3 del Congreso, entiéndase que no necesita de partidos de oposición para pasar cualquier tipo de reforma, pues han utilizado lo que se denomina la aplanadora legislativa. En tristes sesiones parlamentarias donde el debate es nulo, solamente se leen posicionamientos y donde no se modifica una sola coma a aquello que manda el Ejecutivo, transformando así al Poder Legislativo en la oficialía de partes más cara del mundo. Estos personajes llaman mucho la atención porque nos da a entender el perfil de aquellos que van a tener voz y voto en este comité del cual se supone se va a generar esta reforma. Primeramente, Paulo Gómez fue el encargado de la redacción del Plan A y el Plan C de López Obrador en materia electoral, reformas en las cuales se hablaba de eliminar el financiamiento a partidos, de la eliminación de plurinominales, de permitir que militares o ministros de culto participen activamente como candidatos. También, y quizá la más preocupante, la desaparición del INE y que este a su vez forme parte de la Secretaría de Gobernación. Obviamente es un tema que va a dar mucho de qué hablar, es un tema que debería tenernos atentos a cómo se vaya desarrollando, no porque haya posibilidades de hacer modificaciones o de tenerlo per se, pero sí para conocer cuál es la situación en la que nos vamos a encontrar, sobre todo rumbo a la elección del 2027 y del año 2030. En el caso de estos personajes, y destaco algunos, como lo es el caso de José Merino, que por obvias razones no cuenta con un perfil de especialista o un perfil técnico en la materia electoral, pero sí uno de los hombres de confianza de Claudia Sheinbaum y quien ha prendido las alarmas recientemente con el tema de la ley espía y esta serie de reformas a distinto a normatividad
para darle mayor atribución de espionaje y de control al gobierno por medio de la agencia digital. Algo que se hablaba en aquel momento, sobre todo por el tema de los datos biométricos y de esta nueva CURP que van a ser obligatoria, pues es la desaparición de la credencial de elector, con lo cual el gobierno tendría un mayor control sobre los votantes. Y es en ese contexto que hay que puntualizar la figura de José Merino como parte de este comité. De igual manera, Jesús Ramírez, quien actualmente es el coordinador de asesores de esta administración y fuera el jefe de comunicación de López Obrador, uno de los personajes más sombríos y más siniestros de la mal llamada Cuarta Transformación. Es el personaje que se le atribuye las granjas de bots, así como la infodemia que sale por parte de gobierno, pues para buscar manipular o silenciar a las voces opositoras. Otro personaje también que hay que poner mucha atención a cómo se va a desarrollar es el propio Arturo Saldívar, quien fuera ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre quien versan distintas acusaciones de chantajes, manipulaciones y extorsión a jueces y magistrados. De igual manera hay que recordar el escándalo donde el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador reconocía el hablar por teléfono y darle línea a Arturo Saldívar cuando éste era presidente de la Corte, de tal manera que sus sentencias o su visión fuera mucho más acorde a la que tenía el propio presidente. Faltan algunas semanas para que empiecen los trabajos de esta reforma y creo que habrá tiempo suficiente para analizar a cada uno de estos personajes, ya que me parece importante que la ciudadanía conozca quiénes serán los encargados de la redacción de esta nueva reforma electoral. Otro punto que debemos de destacar y de tomar en cuenta es la forma en que ha procedido Morena en este tipo de reformas que consideran trascendentes para imponer su visión, no porque no sean trascendentes o importantes, sino porque debieran de atenderse desde la pluralidad y escuchando a voces expertas y no solo las voces que comparten la ideología del régimen, cosa que seguramente pasará como lo fue en el caso de la ley de víctimas, donde se abren foros que solamente escuchan y solamente toman en cuenta a aquellos que consideran de su propia filia político-partidista. Pues bien, septiembre será un mes muy movido con la reanudación del periodo legislativo, donde este será un tema que seguramente acaparará no solamente las noticias, sino la discusión pública, un tema que debemos tener muy presente y darle el seguimiento que lo amerita. La primera barrera o el primer freno que va a tener que pasar Morena es el de sus aliados políticos, específicamente el verde ecologista, dado que ya ha habido pronunciamientos en materia de tener modificaciones a lo que incluían los planes A y plan C de López Obrador, y esto porque es una reforma que claramente con la eliminación de plurinominales y la eliminación o disminución del financiamiento, pues va a afectar a los intereses de sus propios aliados. Sin embargo, como lo hemos visto en otras ocasiones, a base de palo y zanahoria, a base de premio y extorsión, no tengo duda alguna que la reforma va a pasar en los términos que la presidenta la quiera imponer. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal.